Continuamos con nuestra miniserie La Biblia, la Palabra de Dios, y llegamos al séptimo de estos estudios. Los últimos dos estudios, el 7 y el 8, lo vamos a dedicar a explorar, a tener un panorama muy general de los idiomas más importantes con que fue escrita la Biblia. Y el tema número 7, o este estudio número 7, tratará sobre el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Y leyendo en nuestro texto lema dice: mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Segunda Pedro 1, 5 al 7. Lo interesante de este texto es que no solo se enfoca en el aprender, sino en el practicar. Eso tiene que ir de la mano. ¿En qué idiomas se dio a conocer Dios por medio de su palabra escrita? En hebreo, en arameo y en griego. Hoy veremos hebreo y algunos detalles del arameo. ¿En qué idioma se escribió la Tanaj? La Tanaj es el Antiguo Testamento desde el punto de vista del pueblo judío. La Tanaj en hebreo y algunos versículos en arameo. El hebreo es un idioma oriental de la familia semítica. Y este nombre semítico viene de Sem, hijo de Noé, y él es padre de los asirios, arameos y hebreos. Del semítico noroccidental viene el arameo y el cananeo. Y el hebreo, a su vez, es un dialecto derivado del cananeo. Al conjunto de 22 letras hebreas se le llama alefato. Es el equivalente a nuestro abecedario. Cada letra pareciera que se enmarca en un rectángulo. Es un alefato de tipo consonantal, es decir, que no tiene vocales. Aunque hay algunas consonantes que toman función de vocal, no es un alefato que contenga vocales como tal. A cada letra se le asigna también un valor numérico, porque no existen los números en el idioma hebreo. El hebreo se escribe, a diferencia del nuestro, se escribe de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. No incluía ningún espacio entre palabras, ni puntuación, ni vocales. Eso significa que era una fila de consonantes sin espacios entre palabras y sin puntuación. Las vocales las agregaba de memoria el lector hebreo. Y aquí empieza algo ya muy diferente a nuestro idioma. Yo puedo leer algo en español y aunque jamás lo haya leído, puedo agarrar una página y leerlo completamente. En el mundo hebreo, si alguien no conocía qué vocales debía agregarle a las consonantes que estaban ahí, no podía leer. Para evitar que con el tiempo se perdieran las vocales, en el siglo VIII se adoptó un sistema de vocalización creado e inventado por los masoretas. Y es una serie de signos vocálicos llamados también nikud. La única palabra que jamás vocalizaron los masoretas es el tetragramatón. Y vamos a ver qué es el tetragramatón. Y es una palabra muy frecuente en la Tanaj. Vamos a hacer un ejercicio de prueba. Toma una hoja de cuadrícula, una hoja de papel cuadriculado y haz un cuadrado de 10 cuadritos por 10 cuadritos. Busca el Salmo 23 y vamos a enfocarnos en el Salmo 23, versículos 1 al 3, en una Reina Valera 1960. Sigan al pie todas las instrucciones y si es posible, háganlo en grupo. Eso va a ser mucho más interesante esta prueba, este ejercicio, con una única Biblia Reina Valera. Al terminar, cada uno debe dar vuelta a su hoja y esperar instrucciones. El propósito es que nosotros, que no usamos el hebreo, podamos introducir en algunos detalles de este idioma, usando, por supuesto, español. Veamos, por ejemplo, aquí está la cuadrícula, 10 por 10.
Y vamos a usar el Salmo 23, versículos 1 al 3. Usando una sola Biblia para todo el grupo, todos deben iniciar al mismo tiempo. Deben escribir de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Deben escribir solamente las consonantes de este fragmento de Salmo 23, 1 al 3. No hay que escribir ninguna vocal, no hay que escribir ninguna puntuación, no hay que dejar ningún espacio en blanco. Eso significa que al final vamos a tener una gran cantidad de consonantes, una tras otra, tras otra, tras otra, sin espacios, llenando las líneas de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Solo debemos escribir 10 letras por fila. Al llegar a la 10ª letra, seguimos en la fila de abajo, lado derecho hacia el izquierdo, lo más rápido posible. Mejor si es en grupo, por supuesto, sin detenerse a revisar. Cuando terminen, voltean la hoja y paran. Yo no puedo parar en este video, pero aquí deberían ustedes detenerse. Después de haber hecho ya todos la prueba, pueden revisar. Les debería quedar algo como esto. No hay ni una vocal, son solo consonantes escritas de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Si tienen 88 letras, pues yo diría está bien. Solo falta que revisen cuadrito por cuadrito si no se equivocaron en ninguna. ¿Cuántas personas de ustedes tuvieron errores? ¿Solo una, ninguna o casi todos? Eso desde ya nos advierte. Ser copista no es fácil, y especialmente copista del Antiguo Testamento, donde descartaban un manuscrito si tenía un solo error. Por ejemplo, en el primer versículo hay 16 consonantes. En el segundo versículo, 39 consonantes. En el versículo 3, 33 consonantes, para hacer 88 letras. Localicen sus errores, márquenlos. Ahora cierren la Biblia. Cierren la Biblia, ya no tienen nada donde leer, solamente su hoja enfrente. La pregunta es, ¿podrías leerlo sin parar lo que está ahí? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Leerlo todo. ¿Por qué algunos sí pueden leerlo y otros no pueden leerlo? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Algunos se saben de memoria qué vocales ponerle. Otros no saben qué vocales ponerle. Así era el hebreo bíblico. Por lo tanto, necesitaban ellos memorizar. Mucho necesitaban memorizar. Si yo tomaba un rollo de Isaías y lo ponía frente a mí, pero si yo no me sabía las vocales, yo no podía leerlo. Yo no podía leerlo. Cualquiera que tomaba un rollo y lo leía es porque se sabía de memoria qué vocales debía agregar a todas las consonantes que aparecían ahí. ¿Qué dice la Biblia? Y ahora, cuando leamos textos como este, vamos a poder comprender mucho mejor la razón por la que Dios pedía que se repitiera tanto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 6 a 9. ¿Por qué Dios pedía que se repasara tanto, se recalcara tanto? Porque los niños, los jóvenes, debían ir poco a poco aprendiendo de memoria grandes trozos de la Biblia. Sería la única manera para que en el futuro ellos fueran capaces de leer un rollo. Si ellos no sabían de memoria las vocales, no podrían leer. Si alguien sabía las vocales, entonces las consonantes a la hora de tener enfrente un rollo servían como una ayuda de memoria. Ahí tengo las consonantes, pero yo sé casi todas las vocales. Yo puedo usar las consonantes como una ayuda de memoria y puedo leer. Pero si ni siquiera sé qué vocales debo poner, no puedo leer. Por eso era tan importante recalcar, repetir. Y no es raro también que muchas personas muy sencillas, como los discípulos de Jesús,
supieran tanta Biblia de memoria. Veamos ahora el alefato hebreo. Ya dijimos que es un alefato de 22 letras, todas consonantes, y cada una con un valor numérico. Veamos entonces las primeras. La primera es Aleph. Esta es muda, no tiene sonido, y tiene un valor de 1. Bet tiene sonido de B pequeña, tiene valor de 2, y hay una opción para Bet que se llama Bet con Dagesh, que es un sonido más suave. Se le llama un sonido fricativo. En vez de oclusivo es fricativo porque deja salir aire. Entonces, un Bet con Dagesh se escribiría de esta manera. Y el Dagesh es un signo masoreta, parte de los signos que agregaron los masoretas para asegurarse la pronunciación. La siguiente letra es Gimel, se escucha como G y tiene valor de 3. Y también hay opción para Gimel con Dagesh. La siguiente es Dalet, con sonido de D, valor de 4, y con Dagesh sonaría igual como una D, pero con salida de aire. La siguiente letra es G, con sonido de J y valor de 5. La siguiente es Bab, con sonido de B pequeña y valor de 6. La siguiente es Zayin, con sonido de Z y valor 7. La siguiente es Het, con sonido J y valor 8. La siguiente es Tet, con sonido T y valor 9. Seguimos. La siguiente es Yod, es la más pequeña. Y cuando la Biblia habla que ni una J ni una tilde, cuando habla de J está hablando de una Yod, la letra más chiquita del alefato hebreo, como una curiosidad. Yod se dice como una Y, tiene valor de 10. Kaf se dice como una J y tiene valor de 20. Y también Kaf tiene opción con Dagesh, pero también hay otra cosa interesante con Kaf, es que una Kaf que está a media palabra se escribe como está arriba, pero una Kaf que está a final de palabra se le llama Kaf Sofit y es un poco diferente. Normalmente son más largas, físicamente son más altas y suena como J. También hay Kaf Sofit con Dagesh. La siguiente es Lamed, suena como una L, tiene valor de 30. Mem suena como una M, valor de 40. Y también tiene la opción de una Mem Sofit para final de palabra. Todo esto servía para que los que estaban leyendo pudieran también comprender si era como otra ayuda de memoria, saber si aquí terminaba ya una palabra y empieza la siguiente, más me acuerdo de las vocales, todo eso servía para que fuera más fácil leer. Nun, suena como Z y valor de 50, también tiene un Nun Sofit para final de palabra. Y la siguiente es Samek, con sonido de T y valor de 60. La siguiente letra del alefato es Ayin y tiene valor de 70. La siguiente es P y tiene valor de 80 y hay opción con Dagesh. Con Dagesh suena como P en vez de como F. Y hay también P Sofit para final de palabra. La siguiente letra es Tzadeh, que suena como TS. Tiene un valor de 90 y también tiene una opción Tzadeh Sofit para final de palabra. La siguiente letra es Kof. Suena como una Q, tiene valor de 100. La siguiente es Resh. Tiene un sonido de R, vale 200. La siguiente es Sin, con S, Sin. Suena como una S y hay una particularidad. Tiene un puntito arriba a la izquierda. Porque hay otra que se parece mucho también, pero el puntito está a la derecha y se llama Shin, con SH, Shin. Y finalmente tenemos Tab, que suena como TH y tiene un valor de 400. Y hay un Tab con Dagesh, que es un sonido más suave. Los masoretas agregaron Nikuds, que son estos nombres de estos signos vocálicos, para que la gente cuando leyera no se equivocara
a la hora de poner las vocales. Y lo que sucedía es que había muy pocas personas que podían leer realmente los rollos. Y son vocales. Hay vocales cortas, vocales largas, y hay otras vocales que ya dijimos son las que antiguamente se usaban, que eran consonantes con función vocálica. Dentro de las vocales cortas está la primera, la A. La corta es pataj. Se escribe como un guión abajo de la letra. La siguiente es E. Es corta, se llama segol y se escribe como 3 puntitos, forma de triángulo abajo de la letra. La siguiente es jirek. Es un puntito abajo de la letra. Es la letra I y corta. La O corta es kametz hatuf y es como una letra T. Y la letra U, la vocal U, se llama kibutz y son como 3 puntitos en diagonal. De esas hay algunas largas. Por ejemplo, la A larga se llama kametz y tiene forma de una T. La E larga se llama tzere y son 2 puntitos a la par abajo de la letra. Y finalmente la O larga se llama jolem y es un puntito arriba a la izquierda. Las históricamente largas son vocales. Por ejemplo, en función de A está la kametz G, que usa la letra G, ¿verdad? Que es una de las 4 letras que se usaban en función vocálica. La otra, que es una E históricamente larga, se llama tzere yod. Y son 2 puntitos abajo combinados con una letra yod. La jirek yod es una letra vocal I y se escribía históricamente larga como puntito abajo y una yod. Y tenemos jolem bab, que es una O, que es la combinación de la letra bab y un puntito arriba. Y finalmente tenemos la shurek, que es una bab con un puntito a la izquierda. Esto es solo para tener una idea de cómo es el alefato y cómo son todos los signos vocálicos que se le agregan a estas palabras para poder leer fluidamente un texto en hebreo sin necesidad de saber de memoria todo el texto. Esto gracias al trabajo de los masoretas del siglo VIII en adelante. Quiero que hagamos otro ejemplo ilustrativo. Por supuesto, nosotros no hablamos hebreo. Pero no trato aquí de que tratemos de hablar en hebreo, no. Quiero que usando letras de español tratemos de sentir lo que significa el reto o lo que significaba el reto del hablar Biblia, leer Biblia, enseñar Biblia en tiempos del Antiguo Testamento e incluso en tiempos de Jesús. Lo que vemos acá es un conjunto de letras escritas de derecha a izquierda, todas consonantes, sin espacio entre palabras, sin ninguna puntuación, justo como se escribía en tiempos de Jesús y en tiempos del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Este es un texto sumamente conocido. Yo diría, todo cristiano seguramente lo sabe y lo podría leer. Pero como es hebreo, no lo vamos a poder leer, por supuesto. Pero voy a poner su equivalente en español. Miremos. Está escrito acá solo de derecha a izquierda. ¿Verdad? Como se escribiría en el hebreo, de derecha a izquierda. Eliminé todas las vocales. Eliminé todos los espacios entre palabras. Eliminé puntuación. Todo, absolutamente todo. Y dejé solamente consonantes. Una detrás de otra sin ningún espacio y sin ninguna vocal. Es un texto muy conocido. Yo diría, cualquiera lo puede leer, cualquiera de nosotros lo podría leer, pero ¿por qué no lo podemos leer tan fácil? En primer lugar, necesito que me digan qué texto es para recordarme del texto y entonces, por mi memoria, agregarle las vocales que faltan. Les voy a ayudar. Voy a separarlo en palabras. Aquí hay separación, porque hay palabras diferentes. Eso debería ayudar. Sin embargo, si no les digo la cita bíblica, todavía no se puede hacer. Entonces, les voy a dar una ayuda más. Voy a agregarle las vocales. Si las pongo arriba es porque van antes de la consonante.
Y si van abajo es porque van después de la consonante. Si lo miramos ahora, ya podríamos empezar con la primera palabra. Dice, en el principio. ¿Qué es lo que inmediatamente viene a nuestra memoria cuando leemos en el principio? Génesis 1:1. Por supuesto, es Génesis 1:1. Si les hubiera dicho desde un principio, probablemente no hubieran necesitado estas ayudas y solo con la lista de consonantes hubieran podido leer. ¿Por qué? Porque lo saben de memoria. Gracias a Dios, nuestro idioma, el español, no exige saber de memoria algo para poder leerlo, sino cualquier documento tendría que yo saberlo previamente o alguien explicármelo y leérmelo, memorizarlo, para que después yo pudiera leerlo. Gracias a Dios, nuestro idioma no es así. Esa es una enorme ayuda. Entonces, debemos valorar todas esas cosas. Ya agregando a nuestra lista de consonantes todas las vocales, para leer de derecha a izquierda quedaría en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y poniendo en el orden de lectura normal para nosotros, está totalmente claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pablo cita al Antiguo Testamento. Lo hacen porque lo saben de memoria. Ese es el punto que quiero remarcar. Comparen ahora, por ejemplo, un hebreo antiguo sin vocalización ni espacios. Sería algo así como esto. Pero un hebreo con espacios y vocalización masoreta, como ya existió a partir del siglo VIII después de Cristo, sería algo así como esto. Ese es el hebreo que la gran mayoría de hebreos lee hoy en día. Realmente hoy hay muy pocas personas de origen hebreo que puedan leer el hebreo antiguo sin ninguna vocalización masoreta. Son muy pocos. Quizás pueden hacerlo, pero una sección pequeña del Antiguo Testamento. Pero nadie podría leer en este momento, o tal vez muy pocos, leer toda la Tanakh sin ninguna ayuda de vocalización. Por ejemplo, ¿cómo se escucharía ese hebreo? Diría así, Bereshit es la primera palabra, Bereshit, que significa en principio, es una palabra combinada. La segunda es Bará. La palabra Bará es un verbo, creó. La siguiente es Elohim, y eso nos suena también, ese es un nombre de Dios, Elohim. La siguiente es Et Hashamaim, los cielos. Y finalmente, Be'et Haaretz. Be'et Haaretz. Y eso significa y la tierra. Diría entonces, transliterado al español, en principio creó Dios los cielos y la tierra. De esa manera está Génesis 1:1. Hay algo muy interesante que en este contexto que estamos viendo ahorita del idioma hebreo, este es un detalle, lo hablamos a un principio acerca del tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Son 4 consonantes. Son las consonantes Yod, G, Vav y G. Son 4 consonantes. Pero, ¿por qué es tan interesante, tan misteriosa esta palabra? ¿Y por qué se repite tanto? Veamos. El tetragramatón es el nombre propio de Dios, el nombre más sagrado de Dios. Aparece 5,410 veces en la Tanakh, 1,419 en la Torá, 2,696 veces en Nevi'im, que son los profetas, y 1,295 veces en Ketubim, que son los escritos, que son las 3 secciones del Antiguo Testamento hebreo, la Tanakh. Eso ya lo vimos en temas anteriores. Lo interesante es que los masoretas, por respeto, porque ya era una tradición no leer el nombre más sagrado de Dios. ¿Qué habían hecho los judíos ya por siglos? Para tiempo de los masoretas, ya hacía como unos 10 siglos, 9 siglos, que los judíos, cuando llegaban a el tetragramatón, sustituían el nombre más sagrado de Dios por Adonai. Y entonces leían Adonai, que significa Señor.
pero no leían el tetragramatón, el nombre más sagrado de Dios. Entonces, los masoretas, siguiendo esa misma línea, le pusieron vocalización a todo menos a el tetragramatón. Y así quedó hasta hoy. De esa cuenta, todavía es un misterio cómo realmente se pudo haber dicho el nombre más sagrado de Dios, agregándole a sus vocales correctas. Pero, ¿de dónde viene entonces el nombre Jehová? Es el resultado de ponerle las vocales de Adonai al tetragramatón, a esas 4 consonantes. Pero es muy probable, y hay bastante consenso, que la forma correcta de decir ese nombre más sagrado de Dios, agregándole vocales, sea Yahvé o Yahweh. Veamos cómo está estructurado. Aquí tenemos 2 tetragramatons sin vocalización. En uno vamos a construir la palabra Jehová, combinando vocales de Adonai con el tetragramaton. ¿Cómo se hace? Primero se agrega un Sheva, porque esas son vocales que están en Adonai, un Sheva, que es una A corta, un Holem, que es una O larga, arriba de la Bab, y abajo de la Bab agregamos un Kametz, que es una A larga. Y de esa manera quedaría Yehová, Yehová, que transliterándolo y castellanizándolo finalmente se va a escuchar como Jehová. Eso se usó desde la época medieval y en la época de las grandes traducciones de la Biblia, así se escribía. Jehová. Por eso Reina Valera lo puso así en su primera traducción. Sin embargo, en muchas investigaciones que se han hecho recientemente, se ha encontrado que probablemente la vocalización más correcta sería agregarle a la yod una A corta, una pataj, y luego a la G, la primera G, agregarle un sheva, que es mudo, y a la bab agregarle una segol, que es una E corta, para decir entonces Yahweh, Yahweh, o Yahvé, que también se puede decir de esa manera. ¿Qué partes de la Biblia se escribieron en arameo? Esto también es muy interesante, porque siempre decimos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, pero no dimensionamos las proporciones, porque realmente la gran mayoría del Antiguo Testamento es que se escribió en hebreo. ¿Qué se escribió en arameo entonces? Esdras del capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. Y el capítulo 7, versículos 12 al 26. Daniel del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28. Y un versículo en Jeremías, versículo 10, capítulo 10, versículo 11. Y una palabra en Génesis, Génesis 31, 47. ¿A qué nos lleva eso? Que 253 versículos del Antiguo Testamento se escribieron en arameo. ¿Eso qué significa en proporción? Que menos de un 1% de la Biblia se escribió en arameo. Menos de un 1%. Sin embargo, por ese casi 1%, siempre decimos la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Hasta ahí vamos a dejar el tema de hoy y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias porque podemos leer la Biblia en español. Y gracias, Señor, porque tú te revelaste en hebreo y eso llegó hasta nosotros sin alteración. Gracias por eso, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.